Ahora sí estamos transmitiendo en directo. Hola, ¿cómo están para todos? Mi nombre es Olga Valderrama y recuerden que los últimos viernes de cada mes tenemos este espacio junto con Marta Talavera que llamamos El Bar. Esta es la versión mixta. Me preguntaron hoy un poco qué significaba esto. Lo que significa es que originalmente el bar se creó para que fuera para un aforo masculino y por Instagram lo hacemos tanto para masculino como femenino. Hola Marta, ya llegó Marta. Déjame invitarla. Ah, aquí ya. Ella misma. Muy bien, me encanta lo coordinada que estamos. Aquí ya llegó nuestro invitado del día de hoy. A ver, que creo que... Hola, ¿cómo estás, Marta? Muy bien, Creo que Olga, ¿y tú? bien, chévere. Déjame invitar a Julio. ¿Te lo puedo invitar? Perfecto. Vale, se me está sincronizando el ¿Cómo estás? Estaba del saludando. del teléfono, lo voy a quitar aquí para intentar escucharte directamente Ok. desde Hola, ¿cómo estás? de aquí. Un segundo. Espera un poquito, esto se modificó. Hola, ¿tú sí me escuchas, Julio? Ah, ok, chévere. Es que no sé si era yo o era Vale, porque he Marta estaba vuelto. como... Ahora sí. Ok, ok. ¿Cómo están los dos? Yo no les he saludado a ninguno de los dos. Muy bien. ¿Y ustedes? Bienvenidos, Julio, Muchas gracias. a nuestro bar virtual. ¿Cómo están todos? Mm, muy bien. Yo la copa la tengo vacía, pero la voy a llenar ahora. Ah, muy bien, me encanta que los preparados que están, yo soy la peor, dejé la copa. En la cocina. Bueno, es un buen lugar también para tener las copas. Hoy estamos un poco repartidos, Olga, porque Julio es también canario, pero está en la isla de Tenerife. Así que, bueno, hoy tenemos un bar Mm. bastante, sí, mixto también, que estabas explicando en estos primeros minutos en qué consistía esta edición mixta del bar, que no sé, Julio, si te queda muy claro en qué consiste este concepto en Instagram, pero yo creo que quizás Olga te lo puede explicar bien. Estoy ¿Tienes atento. algún... Sí, ¿tienes alguna duda? Es que hoy me lo preguntaron, por eso lo Ah, aclaré. bueno. Eh, mm, entiendo el concepto porque lo he charlado con Marta un poquito, pero sí es verdad que como es algo muy nuevo, ¿no? Es como tratar de visibilizar desde la comunicación psicoafectiva las necesidades de esa comunicación que tienen los hombres, ¿no? Exacto. O que tenemos los hombres. Y un poco visibilizar que hay una necesidad, ¿no? A mí me Importante. parece súper interesante esto que acaba de plantear Julio, ¿no? Que es que existe la necesidad. Es decir, yo tengo que comentarte, Olga, que para terminar esta temporada, porque al final hoy cerramos esta temporada de este proyecto que hemos iniciado tú y yo, este mensaje para mí es muy reconfortante, ¿no? Tú y yo sabemos, como nadie, cómo hemos ido fluctuando de, bueno, hasta a lo mejor Sí. son simplemente ideas que tenemos Olga y yo y quizás estamos desvirtuadas de todo. Y tengo que decir que cuando digo con Julio fue como decirme, no, Marta, esto que ustedes están pensando en realidad también está sucediendo y él de hecho es un poco lo que está también tratando de promover desde Tenerife con estos hombres consentidos, que igual que nosotros jugamos con el bar, también es una palabra que tú juegas pues un poco con esa separación o con esa dualidad que puede tener el término. Sí, bueno, porque he descubierto que simplemente ese acto de comunicarnos, por quedarnos ahí, es un poco consentirnos, es decir, darnos el consentimiento, el permiso para acceder a ese otro espacio que no nos han enseñado, que es acceder a comunicarnos, a no, la tendencia es como a cerrarnos o a huir Ujú. normalmente, ¿no? Sobre todo en las relaciones, como ustedes bien saben. Y como decía alguna vez Borja Vilaseca, pido disculpas en nombre de todos los hombres por la paciencia que tienen que tener las mujeres y porque también he hecho ese trabajo y he estado en contacto con mujeres que también han hecho ese acto de al contrario, ¿no? De decir, hombres, sabemos que nosotras a veces exigimos unas determinadas cosas y tal, y entonces un poco balancear eso. Claro, pero al hacer el juego con la palabra, lo interesante es que
me encanta la percepción de que nos estamos consintiendo, pero además Mm. el juego de palabras implica que hay un sentido en ese consentimiento. Ujú. Sí, implica que despertamos los sentidos. Para mí es más como consentirse y tener los sentidos despiertos. Okay. Porque claro, ahí vamos a los cerrados que estamos en la comunicación, que significa que estamos cerrados en la garganta, cerrados el corazón y cerrados incluso genitalmente, que es donde nosotros los hombres nos suelen decir que estamos más Enfocados, encerrados, ¿no? encerrados, ¿no? Que piensas con esa parte y no sé cuánto. Entonces, claro, cuando accedes a toda esta información de abrirte de otra manera y de consentirte a ti de otra manera, que es más bien acceder a una sexualidad más holística, más sagrada, más de todo el cuerpo, de la sensibilidad, y entonces como ir despertando también todos los sentidos, ¿no? Lo que se suele llamar el tantra, pero mal entendido el tantra, como solamente sexual, que es como ampliar la experiencia humana a todos los sentidos, incluso más de los 5 que tenemos reconocidos. Saludamos a Mm, Carla desde desde México. México. Bienvenida, Carla. Muchas gracias Hola, Carla. por acompañarnos. A mí me encanta esta intervención, Olga, porque creo que al final aglutina muchas de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de cada mensualidad, de cada reunión, ¿no? Es decir, al final Julio representa ese primer paso que hemos llegado a la conclusión de que primero es un proceso personal e individual, ¿no? Y que luego cuando ya cada uno pues ha trabajado sobre sí mismo y que en este caso lo hemos enfocado en los hombres simplemente porque entendemos que se trabaja menos sobre ellos, no porque haya ningún problema con los Ah, hombres, ¿no? Que eso es algo, Julio, que nos ha costado mucho hacer ver precisamente porque estaba de alguna forma liderado por mujeres. A veces sin querer se generaba un poco esa visión de que nosotras entendíamos que las que estábamos bien éramos nosotras y que algo pasaba con los hombres. Evidentemente hay mujeres que no están en su centro y hay que balancearlas, igual que hay hombres, pero que así como tú pones el foco en ese círculo de hombres, los círculos de mujeres, para un número importante de mujeres, forman parte de la normalidad. Es cierto que sigue siendo terreno desconocido para muchas, pero está más normalizado o existe más esa posibilidad, ¿no? Entonces, tú por un lado representas eso, ¿no? Como tú primero de una visión individual, cuando ya pues te has adentrado, pues dices, bueno, esto no se debe quedar aquí. Seguramente hay más hombres en la misma circunstancia que yo y es en el punto en el que te encuentras y que eso tiene que ver con ese concepto también psicoafectivo que nos representa a Olga y a mí. Es la mente por un lado, que quizás es el entorno más de Olga, ¿no? De la psicología, pero también de la emoción y de la comunicación. Yo primero tengo que sentir, pero luego tengo que ser capaz de podérselo transmitir al otro para ese refuerzo del vínculo. Entonces, bueno, yo creo que te ha tocado quizás la presión de llegar a el último, pero vienes como a poner la pieza en el puzzle, ¿no? Es decir, encaja, por fin todo encaja. Sí, yo creo que de lo que estás hablando más bien es de la humildad que nos toca ahora de reconocer, no es como tú dices que hay algo mal, pero sí, es decir, toda la estructura sobre la que se ha montado la masculinidad y nuestro concepto de ser un hombre y todo eso, pues sí, realmente hay algo que deshacer ahí. Hay algo que primero ver, porque está en una capa ahí debajo, y luego reconocer y abrirse a que hay que hacer un trabajo ahí. Y hay que sensibilizarse, hay que entrar en la vulnerabilidad Pero sobre todo, yo creo que lo que nosotras hemos tratado de insistir mucho es que aunque hayan conductas a modificar, que no lo estamos haciendo desde la culpa o desde el reproche, ¿no, Olga? De decir, ujú. corrígelo tú, que tú eres el que vienes mal de fábrica. No, de fábrica damos por sentado que todos venimos un poco trastocados y que es la responsabilidad de cada uno irnos encaminando, pero que evidentemente con ustedes, con este nicho, por llamarlo de alguna forma, habían unas ciertas lagunas y no es simplemente, Julio, porque
no existiera la oferta, sino tú mismo también has planteado que existe una resistencia de los Mm. hombres a participar, precisamente que parte del desconocimiento. Yo te iba a preguntar a ti, Julio, ¿cómo has logrado tú trabajar esta resistencia que existe? Bueno, pues todavía lo estoy trabajando, sinceramente. Am, Porque muchas veces implica darse cuenta de que tengo dentro estructuras que no me gustan. O sea, que conscientemente yo soy una persona abierta, soy una persona de la nueva generación, soy una persona que acepta todo tipo de, por poner un ejemplo, inclinaciones sexuales, pero luego te encuentras por la calle que ves a una pareja de chicos besándose y te sorprende, ¿no? No es que lo condenes ni nada, pero notas esa sorpresa, noto esa sorpresa en mí. Y cuando me pasa eso, digo, ¿qué pasa aquí, no? Yo tengo una cosa conscientemente y otra cosa a nivel inconsciente. Claro. Entonces, como decir, bueno, ahí hay algo, vamos Mira, a y ver qué hay hay. alguien en el chat que corrobora un poco eso que estás comentando tú ahora que plantea ese, ¿no? El 95% de nuestra conducta es inconsciente. Es decir, al final hay una parte que es condición humana y que no hay que juzgarla, pero sí traerlo a tu momento presente y si es nociva para ti mismo en primera instancia y luego para las relaciones que mantienes con los demás, ¿por qué no redirigirla, no corregirla para que esté más alineado con lo que verdaderamente yo desde el concepto de comunicación psicoafectiva pienso que es sentir, pensar y comunicar, ¿no? Es decir, que estés equilibrado y que no exista en la realidad esa distorsión que tú mismo te has podido dar cuenta. Ujú, Fíjate que el siguiente mensaje, si bien lo dice una chica, es como que agradeciendo este tipo de temas, ¿no? ujú, Que gracias por hablar de estos temas que a todos nos aportan mucho, donde podemos compartir y aprender. O sea, pero más arriba creo que han hablado de justamente el tema desde lo masculino. Ah, no, fue otra persona que puso excelente que se toquen estos temas con transparencia, inclusión, felicidad. O sea, yo sí siento que en los diferentes lives que hemos hecho siempre ha habido como esta dualidad. Gente que nos felicita por el tema, que les agrada el tema, pero también gente que como no comprendo o no entiendo, y yo no sé si eso también se puede ver a esta resistencia o esta dificultad, que yo creo que no es, o sea, que hay algo evidentemente personal, pero también como sociedad, ¿no? ujú. Que Yo he notado, por ejemplo, en mí mismo, que hay esa resistencia porque hay esa laguna. El primer paso es como, bueno, no, hay cosas que no te funcionan en las relaciones, que siempre haces automáticamente, que siguen pasando, que sigues notando que estás huyendo, o te dice la otra persona que estás huyendo, que te está cerrando a comunicarte, que tal, no entiendes nada, no te entiendes. Yo bueno, cuando me ha pasado no me entiendo, tiendo a negar esa realidad y entonces es como, bueno, llega un momento que por fin a lo mejor te llega determinada información y entonces vas accediendo ahí, te vas como identificando con todos esos patrones y vas reconociéndote y bueno, pues por eso el trabajo pionero que no ha empezado ahora, sino un poquito más atrás, de describir todo esto, ¿no? Y para que nosotros nos podamos identificar con ello y decir, ah, bueno, me pasa esto y luego el siguiente paso ya es cómo lo hago, ¿no? El estar tan perdido en todo, ¿no? O sea, si tengo un problema sexual, ya estoy tarado de fábrica y ya no soy un hombre y ya no sé qué, dónde busco ayuda. Con milagro buscas ayuda en un psicólogo, pero otros espacios no hay, ¿no? Por ejemplo, para compartir, no se lo cuentas a tus amigos en los bares es como ahí una cosa muy cerrada y Y en yo la creo que lo vulnerabilidad. bueno de todo esto, que Olga esta semana también cuando visibilizaba el bar hablaba de esa vulnerabilidad, es en realidad todo el sufrimiento que esto tiene detrás. Es decir, no es simplemente un empeño de porque podamos tener relaciones más saludables y que a lo mejor, pues bueno, esas historias entre hombres y mujeres se acaben, que sería maravilloso también, sino y yo creo que el principal empeño de Olga y mío con todo este proyecto, Julio, parte de hacer ver que detrás de todas estas cosas que no se terminan de visibilizar abiertamente o que no les damos el permiso del espacio y que traigan a la conciencia, no es que detrás de todo eso hay mucho sufrimiento.
que Ujú. muchas veces ni tan siquiera son percibidos como sufrimiento, sino como sacrificio, ¿no? Como esa parte, no me sale ahora la palabra, como resignación, de bueno, pues esto es lo que El hay. deber ser. Sí, Ujú. bueno, pues como a mi amigo también le pasa, pues esto tendrá que ser común a todos y ya está, ¿no? Y tú dices, bueno, y la comunidad lo único que explica es que a todos les sucede, o a una gran mayoría les sucede, pero eso no tendría por qué ser normal. Y lo más grave es que se termine por normalizar, porque en este caso pues estamos hablando también de la salud psicoafectiva de los hombres, que no creo que sea un tema menor tampoco. No, precisamente lo que dices es curioso porque tendemos a cumplir ese dicho tan, bueno, para mí no es muy bonito, pero es como mal de muchos, consuelo de tontos, dicen aquí. Y es como, bueno, como le pasa a todo el mundo y tú te juntas con tus amigos y hablas sobre las parejas, como echando la culpa para el lado femenino, las chicas también lo hacen, Ah, creo, por otro lado. echando las culpas para el lado masculino, y entonces se trata de dar un paso más allá y mirarnos a nosotros, como, bueno, realmente también hay cosas que trabajar aquí. Pero fíjate, yo hablé de la vulnerabilidad porque yo creo que a lo largo de todos estos lives que hemos hecho, esa ha sido como una palabra común. Y Ujú. cuando yo vi tu página, Julio, una de las palabras que me resaltó fue esa, ¿sabes? Eh, Quizás un poco llevado a lo que dice Marta, ¿no? Del sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento de per sí, o sea, por sí solo no es malo, ¿sabes? El tema es, el sufrimiento te viene a decir algo, te viene a dar un mensaje. Y si no lo escuchas, esto se perpetúa, y ese es el tema, que nos acostumbremos a convivir con el sufrimiento, o sea, que lo Claro. perpetuemos en el tiempo. A mí me gusta mucho diferenciar entre sufrimiento y dolor. Es decir, Ujú. nosotros sentimos dolores, dolores emocionales o miedo como emociones, ¿no? Y luego podemos sufrirlas o podemos vivirlas, ¿no? Pues me puedo abrir a sentir mi miedo y aún así actuar o no actuar, pero sentirlo en mi cuerpo, sentir dónde está, sentir qué me pasa, sentir mis reacciones fisiológicas, mentales, o me puedo quedar sufriendo, pensando, juzgándolo y pensando que no debería estar ahí ese miedo, y entonces yo me estoy condenando a mí mismo en ese momento, no permitiéndome, no consintiéndome estar ahí en presente, y entonces eso es un sufrimiento. El sufrimiento al final lleva al agotamiento y a tirar la toalla, y es cuando la gente dice, bueno, ya toqué fondo. Pero bueno, se puede elegir también un poquito antes, ir viviendo esas emociones sin entrar en el sufrimiento, o dándote cuenta de cuando entras o no. Sí, sí, exacto. Tú decides si tú quieres contactarte contigo y escuchar lo que te quiere decir o no. Esto también es una decisión personal. Correcto. Fíjate que nos dicen un poco lo que creo con respecto a lo que tú decías, Julio, usar la pareja y a todo el que a todo el que te rodea como espejo. A veces es más fácil, es una manera de conectar. Eso es una de las cosas más difíciles que tenemos como humanos. El tema de, bueno, sí, el otro es un espejo y tal, y todos los que estamos más o menos en estas ondas, pues hemos escuchado y creemos eso a nivel mental, pero luego llevarlo a la práctica es una historia diferente, ¿no? Y hace poco que aprendí una técnica más minuciosa para poner eso en práctica, se llama el protocolo del efecto espejo, y la verdad que me gustó mucho, me sirvió. Precisamente esto que planteas, ¿no? De a veces el choque que te genera como persona en general, ya no de ningún género en particular, ese reflejo del espejo es la necesidad de que cada uno primero trabaje por separado y que cuando nosotros enfocamos el bar desde un espacio únicamente masculino, no es con intencionalidad de apartar a las mujeres o lo que estábamos planteando antes, de que suceda algo con ustedes, pero que al final, cuando cada uno trabaja lo suyo primero, cuando luego se refleja en el otro y lo ve, pues probablemente esa tendencia a rechazar, a camuflar, a evadir, y decir, no, esto no es mío, esto es cosa tuya, arréglatelo tú, pues resulta más sencillo. En realidad, el objetivo de todo esto no es separar a los géneros, sino busca hacerlo el proceso que de por sí es complejo, tratar en la medida de lo posible que sea más sencillo, ¿no? Es decir, vamos a irlo haciendo por etapas, poco a poco, de una forma en la que podamos ir integrando y identificando desde el género, porque
¿por qué no? Probablemente existan, y yo lo sé desde el punto de las mujeres, porque yo lo he vivido personalmente, no desde los hombres lo podrás confirmar tú, Julio, que, que hay muchas cosas comunes que parten después de cómo somos educados, y esto se veía, te tengo que agradecer, Julio, ese documental de La Máscara en la que vivimos, ¿no? Que está enfocado específicamente en los hombres. Pues bueno, es cierto que en este caso está más mirado desde una sociedad americana, pero que no dista mucho, imagino, Julio, de lo que cuenta de cualquier hombre del mundo. No, no, no. De hecho, te iba a hablar ahora mismo de ese documental porque, a colación de lo que estás hablando, me parece que es una cosa que es necesaria para los dos géneros. Es decir, a nosotros nos hace un efecto que es mirarnos en un espejo y entendernos, entender cómo funciona toda esa estructura que vamos montando en nuestra mente para ser un hombre desde que somos niños, como una exigencia social, y a las mujeres les sirve para entender cómo están construidos los hombres en ese sentido. Entonces, hay una comprensión por los dos lados que es distinta, pero es complementaria, que creo que es a lo que tú ibas, ¿no? Como una Ujú. cosa desde los dos géneros, pero enfocado más a lo masculino, pero está enfocado a lo mismo que es entender. Y ese entendimiento, perdona, Olga, no sé si querías aportar algo ahora, yo creo que lo que te permite es aportar a la situación compasión, pero no compasión desde te paso la manita por encima y qué lastimita que me das, ¿no? Sino es desde ese punto también de empatía de, joe, ahora lo entiendo. O sea, ahora Ujú. me es más sencillo, aunque a veces no lo comparta o no considere que lo que haces pues, es adecuado, pero puedo entender mejor por qué funcionas así, por qué haces las cosas que haces y que no es un tema de algo personal o que tienes la cesera dura, ¿no? Es decir, bueno, eso está muy metido en nosotros y es un mensaje a veces silencioso que se nos va dando en distintos momentos de nuestras vidas y en distintos puntos y sobre todo también, Julio, en entornos masculinos. Es decir, que ya no hablamos de mensajes que se den de las mujeres hacia los hombres, que los habrá seguramente, sino de ustedes entre ustedes. Mira, esa es una de las cosas más potentes que he descubierto últimamente, porque igual que es potente el documental, también hay un artículo en el blog de Hombres Evolucionantes, se llama la página web, que es donde yo me he formado como facilitador de círculos de hombres y en sexualidad consciente para hombres. Y hay un artículo escrito ahí que se llama ¿Por qué te aterra que te consideren homosexual? Y hace un desglose muy interesante y pone la homofobia como base de lo que es nuestra idea de la masculinidad. Solo quiero leer un párrafo así pequeñito que Ok. está escrito en 1964 por un tal Geoffrey Gorer. Dice, lo mismo, se puede aplicar a nosotros aunque hable de los estadounidenses, ¿no? Ellos empezaron a mirarse un poquito antes. Las vidas de la mayoría de los hombres estadounidenses están limitadas y sus intereses son diariamente mutilados por la necesidad constante de probar a sus compañeros y a sí mismos que no son afeminados ni homosexuales. Cualquier interés o búsqueda identificada como femenina deviene profundamente sospechosa para los hombres. Yo, eh, antes de continuar, sería interesante que le habláramos a la audiencia de cuál es ese documental e incluso eso tan interesante que acabas de leer, cómo, si les interesa, dónde lo podrían conseguir, creo que sería como interesante. Sí. El documental se llama The Mask We Live In y está traducido como La máscara en la que vivimos. Uh -huh. Estaba, no sé si era ese, pero creo que estaba en Netflix en un momento y luego Yo lo encontré desapareció. directamente en YouTube, en Netflix ya no está disponible. Ya A no través está. de mi perfil yo esta semana también compartí unos fragmentos, con lo que también ahí pues pueden empezar a echarle un vistacito, pero que está al alcance y está en español, a pesar de que su edición original es en inglés. Si quienes están aquí, pues el idioma que manejamos es el español, el castellano, pues se puede entender fácilmente. Sí. Yo lo vi en subtitulado en español, pero vamos, lo mismo. Sí, sí, sí. Perfecto. Y esto que decía es un blog donde hay bastantes artículos interesantes sobre círculos de hombres, sobre el tema de la nueva masculinidad.
y está en la página web hombresevolucionantes.com, que como ya digo es este proyecto más global donde yo me he formado en este tema de los círculos, donde yo empecé a conocer también todo este tema, ¿no? De los círculos de hombres un derivado después que es la sexualidad consciente. Y bueno, al final todo se junta en lo mismo. Muchísimas gracias no, por la información, ¿no? Yo quería leer algo que asumo que venía como respuesta a lo que tú estabas diciendo, que se me perdió aquí, pero alguien decía que desde la cuántica todo lo que vemos, déjame leerlo bien, es un reflejo de nosotros mismos. Me pareció como muy interesante. Ay, es que se me acaba de perder. No lo Sí, desde la consigo. física cuántica todo lo que pasa afuera es reflejo de lo que hay dentro, ¿no? Es, Entonces, bueno, yo creo que básicamente el enfoque que hemos procurado Olga y yo con estos espacios, tanto en Instagram, donde como ves, pues también damos cabida a que sean las mujeres quienes planteen pues sus dudas o sus propios conocimientos y que puedan aportar, pero siempre teniendo en cuenta que el foco son los hombres, ¿no? Que aunque puedan haber cosas comunes, pero bueno, el espacio está puesto ahí, es bueno, es visibilizar todos esos conocimientos que nos sirvan para que cada uno conecte, ¿no? Hay gente que a lo mejor no es muy afín a la física cuántica, pues bueno, pero es un hecho, esa realidad está ahí y lo interesante es que cada uno llegue del camino que le apetezca y se siente en este momento pues más alineado, pero es cierto, en realidad siempre estamos hablando sobre lo mismo, lo que pasa es que desde enfoques distintos y con personas diferentes que a veces hace que los mensajes pues no lleguen más, ¿no? En la boca de determinadas personas. Ujú. y más Sí, arriba, te preguntaron a ti, Julio, que si podrías hablar un poquito más de esta técnica del espejo. Entonces te lo habían preguntado bastante más arriba. Si puedes. bueno, aquí como digamos, vamos a definirlo como la nueva era, está como muy juzgado el juicio, es decir, siempre es como si estás juzgando, estoy juzgando y siempre como muy condenado el juicio. Y me gustó porque este protocolo es el primer sitio que me encuentro yo, o primer ejercicio, que dice emite un juicio, ¿no? Te dice que lo emitas, al fin y al cabo lo estamos emitiendo siempre. Entonces, lo que pasa es que lo emites conscientemente. Tú vas haciendo una lista, lo ideal, de cosas que te molestan. De cosas que te molestan de personas o actitudes o incluso objetos que no te gustan, pero cosas que te causen un rechazo, que te causen un impacto. Y entonces luego, en base a eso, tú emites un juicio. Pues esa persona es un machista, es un invasivo, es un no sé qué, ¿no? Es un cara dura. Tú emites ese juicio, nada, con la etiqueta. Y a partir de ahí es cuando tú coges esa etiqueta y la defines. Ahí vas un paso por debajo y ya entras un poco en tu sistema de creencias. Pues para mí un machista es una persona que cree que está por encima, los hombres estamos por encima de las mujeres y no, por lo tanto no tiene en cuenta que no las tiene en cuenta o piensa que son inferiores, etcétera. Lo define. Y entonces después tú haces dos columnas y te vas analizando a ti durante el día qué actitudes tienes tú que Sí. son o lo mismo o justo lo opuesto, en los extremos, ¿no? O yo soy una persona que no tiene en cuenta nada a las mujeres porque piensa que son inferiores, o las tengo tan en cuenta, que siempre les doy la razón y siempre estoy cediendo mi poder a ellas y siempre les estoy diciendo que sí cuando quiero decir que no. Entonces estoy en el otro extremo completamente. Y ahí es cuando tú analizas que tu juicio y el por qué te molesta esa persona y por qué te está haciendo de espejo es porque tú tienes esas actitudes dentro. Pero es muy difícil verlas si no haces un Claro, desglose minucioso como este. Y claro, entonces es tú vas verdad. viendo que una de las columnas se llena más que otra. Y tenemos de las dos siempre. Y entonces accedes como una compasión que hablábamos antes, que dices, bueno, yo es que soy un poquito igual a esta persona, porque tengo estas estructuras mentales, y además, como me he intentado ir de estas estructuras mentales, me he ido al otro extremo, que es lo que nos pasa a muchos hombres, ¿no? Por querer huir de esa idea tóxica de la masculinidad, estamos en el otro extremo, y entonces estamos como paralizados en ese tema de ceder el poder y todo esto. Además, me parece interesante esto de ver qué hay en ti de eso que tú eh, analizas o juzgas del otro. Eso también ayuda a Ujú. la empatía, ¿no? Ver qué hay de ti en esto. Claro.
No es Y, fácil. y luego que dentro de todo esto, pues también sacamos un mensaje que ha sido más o menos recurrente y es que ese patriarcado, Julio, que se tiene claro que está en la vida de las mujeres afectándonos, también afecta directamente a ese concepto de masculinidad que viene metido en ustedes y que no muchos pues ya se sienten identificados y que quieren salir, pero que tienen que ir analizando, pues, en qué es lo que, bueno, pues más o menos a lo mejor de una forma más o menos consciente, pues quieren seguir manteniendo, porque también ahí yo creo que es interesante el que no estamos hablando de que hacer determinadas cosas o tener ciertas conductas está bien o está mal. Lo que está bien o está mal es tenerlas sin ser consciente de que las tienes. Es decir, Exacto. si uno libremente decide que cierta actitud, pues, le viene bien y es lo que quiere hacer, pues es estupendo porque forma parte de tu personalidad y de tu vida, pero de lo que estamos haciendo ver en este caso es que muchas veces son asumidas sin cuestionar, ¿no? Y que incluso a lo mejor lo que estabas planteando tú, pues te pregunta abiertamente y tú consideras que no, que eso no forma parte de ti y la realidad es que sí, que en tu conducta y en lo que dices, pues sí está todo eso y que es ese desgranar de lo que estamos hablando. Sí, además, lo peor es que esas actitudes o esas creencias suelen estar blanqueadas, es decir, las tengo y de vez en cuando las noto, pero como yo no quiero ser así y no quiero que me juzguen por ser así y no quiero estar alejado de eso, en vez de mirarlas, lo que hago es poner encima varias capas de lo que se considera bueno, ¿no? En este caso, por ejemplo, decía yo del tema de la homofobia o esa poca, sí, rareza que puede resultar ver a dos chicas o dos chicos teniendo relaciones o cogidos de la mano o besándose, o, por ejemplo, el poco de racismo que puedas tener, que yo me he visto con él también y también me he sorprendido a mí mismo mucho cuando tienes esa reacción en ti mismo y claro, tú puedes decir, pues esto se queda ahí debajo, no quiero verlo y ya está, pero es que todo eso es heredado. Ujú. Entonces, vale la pena hacer un análisis del por qué, intentar traspasar un poquito tu zona de confort y acercarte a personas homosexuales, acercarte a personas de color, tener más relación con ellos, no sé, lo que es salir de la zona de confort, que me gustó mucho de todo lo que puso Olga. Una persona ponía como definición de vulnerabilidad exponerte, putting yourself out there. Me Ujú. gustó mucho porque es ponerte a ti mismo ahí fuera, fuera de ese círculo de confort en Claro. el que estamos ahí. Intentamos como ponernos capas y ponernos bonitos Ujú. para la sociedad y no realmente hacer ese trabajo. Y que Y entiendo, Julio, que realmente eso es lo que visibiliza el documental, ¿no? Esa máscara, pues la llevamos todos en mayor o menor medida, la usamos en según qué contextos y a veces la usamos tanto que nos sentimos realmente identificados con esa máscara, ¿no? Es decir, esto es lo que yo me he construido, lo que yo quiero que los demás vean de mí o el mensaje que yo estoy constantemente repitiendo y es también eso de que una mentira muchas veces repetida se termina convirtiendo en una verdad, es tu verdad, ¿no? Y entonces hay que también ser bastante honesto con uno mismo. Es un ejercicio de compromiso para mí, principalmente con uno mismo, aunque luego después podamos tener intereses para fortalecer nuestras relaciones, para convivir mejor, no solamente desde lo personal, sino también desde lo laboral. Pero yo creo que principalmente, Julio, en tu caso, yo creo que lo que quizás a lo mejor lo has vivido así, es un interés contigo mismo, ¿no? Es decir, algo que tú en un momento dado dices, oye, yo no quiero que esto sea así. Y has podido ver efectivamente después el beneficio en el exterior, pero que ese no es el eje principal, entiendo yo. correcto, por ejemplo, en el trabajo con las creencias, por ejemplo, vale la pena dejarse sorprender por uno mismo y por el inconsciente, porque como decía alguien ahí, tenemos un 95% inconsciente y cuando te plantean los ejercicios adecuados puedes alucinar, pero alucinar como he alucinado de lo que crees, de lo que tú mismo crees o piensas, pues de cosas como el sexo, lo que está bien o lo que está mal dentro del sexo, y todo esto que simplemente es poner esa frase, el sexo está bien, sí, eso se lo recomiendo a todo el mundo, y lo que yo pienso del sexo es, y luego ponerte a escribir
sin filtrar demasiado, ¿no? Y es como sacar la basura, sacar todo eso que realmente piensas inconscientemente y dejar de esconderlo, ¿no? Para mí eso fue increíble. Y luego el trabajo con el círculo, que es la otra parte, que es cuando tú accedes de forma práctica a esa comunicación a la que le tenemos tanto miedo los hombres, que es quitarnos las corazas delante de otros hombres. Y, y esa ella es una cosa que me cuesta más poner en palabras, porque el cambio interno es muy sutil, pero yo sí que lo he notado después fuera de los círculos. Yo la primera vez que hice un círculo, eh, pues fue bastante profundo y luego fue la primera vez, posiblemente diría que en muchos años, que yo me sentí libre al lado de una mujer, por ejemplo. O sea, por unas circunstancias de hacer una actividad, me tocó llevar a una persona a su casa porque me pillaba de camino y tal, y me noté a mí mismo libre de decir las cosas sin medir si estaba con una mujer, sino que pensara que yo estoy interesado en o no, ella estar interesada, queremos sexo o no. Todo eso que realmente queramos o no, está siempre dando vueltas ahí. Y me noté libre de todo eso y fue para mí una pasada. Arriba también hablaban de que el juicio a veces te puede permitir eso, conocer. Y cuando Mm, hablaban de las máscaras, bueno, no sé exactamente, pero yo sí creo que a veces es importante definir, ¿no? Lo que entendemos por. Yo veo dos conceptos de máscara, ¿no? Uno, a veces los roles que tenemos, y todos tenemos diferentes roles y actuamos, bueno, yo actúo diferente cuando estoy como, digamos, profesional, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mi pareja, pero la clave ahí es que yo esté consciente de esas diferencias, que lo haga consciente. Sí, es decir, está claro Igual, que no pasa nada porque tengamos esas máscaras. El problema es cuando nos identificamos con esa máscara y ni siquiera somos conscientes de que la llevamos. Yo creo que eso claro, se ve bien en los artistas, ¿no? En los cantantes, cuando a veces quienes tienen unos perfiles muy marcados, pues te dicen, yo soy el personaje, por llamarlo de alguna forma, en el escenario, pero cuando yo me bajo, yo soy un mortal, como todos, ¿no? Es decir, todos entendemos que a lo mejor pues nos sentimos más cómodos o está bien, pero saber cuándo la llevas puesta y cuándo es necesario quitártela, ¿no? Terminar de ahí. Yo no sé si ustedes conocen, también hay un libro en esa misma onda, perdona Ola que te haya interrumpido, que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Y va un poco en esa misma dinámica, ¿no? Al final se trata de un caballero que se acostumbra tanto a llevar esa armadura puesta que el día que se la quiere quitar no puede, ¿sabes? Entonces, y todas los daños colaterales que causa en su vida personal el estar identificado con ese rol de caballero salvador de la humanidad, ¿no? claro. Eh, Eso iba a decir que para mí hay dos tipos de máscara y se utiliza la misma palabra para definir dos cosas completamente diferentes. Una son los roles, que es lo habitual y lo usual, y la otra es cuando tú, digamos, interpretas uno de esos roles en todos los demás roles y tal cual, te lo crees, pero el tema es que generalmente esto no es consciente, ¿sabes? Y eso hace mucho más difícil que tú puedas salir del rol. Por eso a mí a veces me gusta definir las cosas, o un prejuicio o un juicio, definir. Y a veces me he encontrado cuando la gente tiene que definir, no sabe, se queda en blanco. O sea, le Y cuesta ver qué es lo que hay debajo de claro, cualquier palabra. una tercera Machista. opción. Yo pongo una tercera opción con las máscaras, que es cuando ya somos conscientes de que estamos jugando un personaje Ujú. y entonces esa conciencia nos lleva a juzgarnos a nosotros mismos y no permitirnos jugar ese personaje y entonces nos quedamos como paralizados, como Paralizado. juzgándonos mucho, que me ha pasado. Y entonces luego tienes que transitar todo eso y llegar al momento que dices, no, juega el personaje, mírate a ti mismo en esos errores cuando estás ahí, cuando te cabreas, cuando esto, cuando lo otro, ¿no? Porque si no es como que intentas no jugarlo y te quedas paralizado también. Yo creo que es importante, y para ir terminando, Julio, entender que todo esto es posible, pero que también es bastante necesario el acompañamiento y el sentirte arropado, y que es un poco la idea del concepto del bar o de los círculos de hombres o de cualquier. No es tanto hacerlo gregario de los hombres con los hombres, sino que en el fondo es un proceso complejo,
cansado, confuso y que se hace pues más llevadero cuando te puedes identificar con otros, cuando dejas de ser el bicho raro en mira lo que me está pasando y compartes en voz alta y es a mí también me pasa, o sea, dice, o yo esto ya lo he superado y lo he hecho de esta forma, no quiere decir que tú lo tengas que hacer igual, pero si te sirve, esto fue lo que yo hice para resolverlo y que quizás es el mensaje que estamos tratando de calar de distintas formas que también pierdan un poco el miedo a los hombres con los hombres. Bueno, pues tenemos que expresarlo y me da igual de la forma en que lo hagas, pero que desde el conjunto, sin que esto suponga otra vez la distancia con las mujeres, y lo que pretendemos en un momento dado es acercar posturas, pero primero vamos a dejarnos acompañar también. Y yo creo que antes que hablábamos de la vulnerabilidad, el dejarse agasajar también, eso a veces nos cuesta, ¿no? Tenemos como mucho metido el yo solo, el yo soy autónoma, yo puedo. Y es, sí, sí, si nadie te resta valía, pero que también que te cojan de la mano de vez en cuando y te digan, venga, vamos, yo voy contigo. No tendría por qué hacerlo, pero no me importa. Pues también está guay. Yo ahí rescato la primera palabra que dijo Julio, que fue la humildad. Eh, Incluso para poder ser vulnerable o para ponerte en pose vulnerable hace falta mucha humildad de aceptar que, bueno, cometí errores y no está mal. O sea, y que el error te permite aprender. Pero para eso hace falta, eh, sí, yo creo que hace falta humildad. Por eso me gustó la palabra que dijo al inicio, para poder, como dices tú, Marta, hablarlo y sentirme formando parte de, y no yo sola aquí con todos mis temarios, yo soy la loca o la extraña, única extraterrestre. Y espacios como los que hablábamos, que los hombres muchas veces pensamos que no existen, nos tendemos a juntarnos mucho a mujeres y a tener amigas mujeres, porque un poco se puede hablar un poquito más de estas cosas o determinadas cosas, pero en general no sentimos que tengamos espacios donde nosotros soltar todo eso y sentir que no nos van a juzgar. Y entonces eso es lo que intentamos un poco, creando ese espacio seguro que llamamos, que son los círculos de hombres y bueno, pues ahí te puedes imaginar la energía que se maneja y todo lo que se saca cuando es la primera vez que cuentas algo en 40 años, algo que has tenido siempre por contar, que no le has contado a nadie, es increíble. Y cuando cuentas algo así, que tú pensabas que eras un bicho raro, como tú dices, que tú pensabas que te iban a juzgar todo el mundo, y no solo te sientes seguro al contarlo, sino que además ves, porque tenemos herramientas, que hay varios hombres del círculo, por ejemplo, resuenan contigo, como que les ha pasado, como que están de acuerdo y tal. Lo que se siente, eso sí que no te lo puedo explicar. A lo mejor... Yo en mi caso, cuando yo participaba en círculos de mujeres, a mí lo que me parecía también súper potente, con esto alineado que comentas tú, ¿no? De decir en voz alta cosas que no te has atrevido a compartir con otras personas, es que de pronto eso sucedía con alguien desconocido, ¿no? Que tú decías, ostras, no solamente de pronto lo he sacado, sino que he tenido la confianza suficiente como para poder hacerlo con alguien que no conozco de nada y que no sé si mañana lo voy a ver, ¿no? Es decir, que parece hasta cierto punto un poco irónico que a veces compartamos mucho, mucho tiempo con determinadas personas y que realmente por el qué dirán y el qué pensarán no nos callamos, pero cuando sentimos que podemos estar medianamente arropados, es como, bueno, pues necesito sacarlo y voy a ver qué ocurre si lo cuento, ¿no? Y para mí eso fue bastante potente el decir, ostras, o sea, yo puedo tener amigas o entornos donde podría decir que son íntimas, íntimas, y sin embargo estas cosas no han salido, ¿no? Es decir, y ahí te hacía cuestionarte muchas cosas también. Así, generalmente lo que no hablamos, no lo hacemos por prejuicios que tenemos, de que nos van a juzgar, de que nos van a... Y a veces ocurre que en una situación totalmente nueva o extraña para mí, pues algo ocurre que esos prejuicios por minutos desaparecen. Y son los minutos que tú tienes que puedes aprovechar para Liberar. soltar. También normalmente, no sé si lo habrás vivido así, Marta,
los entornos comunes, la comunicación es de la siguiente manera. Yo quiero siempre poner mi frase, meter mi baza, o sea, siempre estoy pensando si alguien está hablando, estamos en un grupo de amigos, amigas, alguien está hablando y estoy pensando en qué puedo aportar, en qué puedo decir, en qué momento lo puedo decir, que no me interrumpa. Hay una lucha por la palabra y como estás escuchando, pero en realidad estás fabricando respuestas, ¿no? Y fabricando las frases que quieres decir. Entonces, por eso es tan diferente cuando hay un espacio donde tú tienes un turno de palabra y sabes que no te van a interrumpir. Tú tienes tu tiempo y tú puedes hablar, como decía Olga, ¿no? Tú puedes expresarte y no tienes que luchar por la palabra. Eso Ujú. también es muy importante. Cada uno de los recursos que tenemos en los círculos y en otros, otras dinámicas que puede haber similares, pues llegan a ser muy potentes. Bueno, muchas gracias, Julio, por haber sido parte del bar en esta temporada. Olga y yo hemos decidido que este mes de agosto no habrá final de mes sesión como solemos hacer. Pero también hay una buena noticia, Julio, y es que no los vamos a dejar solos, porque tú estás trabajando ya con hombres y si alguno de los que nos hayan acompañado a lo largo de este directo o de las mujeres que hayan estado conectadas, pues conocen a alguien que crean que pueda ser de interés, pues te cedemos a ti la posibilidad también de que sigan profundizando pues en esos conceptos que hemos ido tratando, a pesar de que estés en Tenerife, porque también existe la posibilidad de hacerlo a distancia. Ujú. Correcto, como de hacer a final de mes otra especie de bar o algo así. Bueno, continuar como tú lo sueles hacer habitualmente, es decir, realmente lo que hemos tratado, creo que Olga y yo, es de ir viendo que no somos nosotras simplemente las que estamos tratando de poner voz a estas cosas, sino que afortunadamente en el mundo y en el país, que concretamente, que es donde nosotras a lo mejor podemos tener un poco más de actuación, pues hay muchas más personas que están aportando a estos espacios y bueno, que en cierta manera a lo mejor nosotras podamos ser, entre comillas, las divulgadoras, pero que esa parte de acción pues también se puede ejecutar a través de muchas vías con el que cada uno pues se sienta más cómodo, porque yo creo, Olga, que la parte ciertamente un poco más terapéutica depende mucho también de ese feeling con la persona que guíe el espacio. Muchísimo. La clave, clave. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no hay feeling, si la persona no se siente cómoda, pues eso igual no va a funcionar. Sí. Julio, aquí te mandan, Vladimir te manda un abrazo. Para los que no tenían el contacto antes con él, puse el Instagram de él. A través de ahí lo pueden contactar y a través de ahí también pueden llegar a su página, que me parece que es bastante interesante todo lo que plantea ahí. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y espero que haya un siguiente cuando nosotros regresemos Ujú. eh, y podamos seguir hablando de estos temas porque me sentí muy cómoda. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que participaron, que algunos estuvieron ahí bastante activos. Disculpen si alguno no lo pude leer, pero es que a veces me van entre tantas cosas. Pero bueno, muchas gracias a todos. Felices vacaciones a los que como nosotros se van de vacaciones en Sí, el mes de muchas agosto. gracias por también acompañarnos durante todos estos meses, porque aunque al final ha sido una cita mensual, pues bueno, hemos podido llegar hasta aquí, entre otras cosas, pues porque han seguido saliendo temas, hemos seguido teniendo en cada directo, pues comentarios que nos han ido orientando un poco de, Bueno, bueno, pues sí, esto sigue generando cierto interés, aunque sea desde el desconocimiento, que también es importante, el ir abriendo ese cambio de paradigma que yo también planteo desde otro lado, ¿no? Y que no es menos importante. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos hoy y ser parte del bar. Gracias a ustedes por abrir este espacio. Creo que como tú decías que tenías ciertas dudas, no van desencaminadas en esta necesidad que tenemos de visibilizar determinadas cosas, de abrirnos a, por lo menos, que se oigan estas cosas, ¿no? Y que se empiecen a normalizar todo este trabajo.
Sí, como decir, que Ujú. se Así que, escuche más, que se haga un poco más ruido. ¿cómo? Como dices tú, que se escuche un poco más. Entre tanto ruido, que se escuche un poco. Sí, Que así cada que uno muchas al gracias. final saque sus conclusiones, que es lo interesante. Tampoco pretendemos que sea una dogma, ¿no? Esto es así. Bueno, pues habrá momentos, habrá personas que no se encuentren en este punto de su vida y sigan pensando que esto no los identifica y no los representa y no pasa nada, pero bueno, que no se quede simplemente, no está y no existe. Esto está sucediendo y cada uno irá entrando cuando buenamente puede y como dices tú, ¿no? Se den ese consentimiento de entrar, como han hecho toda esta gente hoy en el directo, ¿no? De asomar la cabeza y decir, a ver, de qué están ¿De qué hablando van a Olga, hablar? Julio y Marta hoy? Y se queden a escuchar un poquito, aunque a veces no compartamos, ¿no? Porque nos pasaba, Olga, en el directo anterior que hubo un chico que participó y él decía abiertamente, no entiendo nada, no entiendo nada de lo que estaban hablando. Y eso está bien, o sea, que no entiendas nada está bien. O sea, si tú eres capaz de quedarte hasta el final y de tratar de entender, El hecho de pues poder guay. decirlo, el hecho de poder decir que no entiendo, es súper válido y es la clave para poder comunicarse. O sea, incluso Mm. decir no sé o no entiendo, es totalmente válido. De hecho, sí, me quito el sombrero porque es una de las cosas que más nos cuesta a los hombres, ¿no? Reconocer que no sabemos también es un como algo a superar. Claro. Pues nada, chicos, un abrazo a los dos. Nos vemos. Besos. Buena tarde y buen fin de Chao. semana. Chao. Igualmente.